Hola y bienvenidos. Casi todos conocemos a San Antonio de Padua, ¿verdad? Quizás como ese santo al que recurrimos, bueno, casi con complicidad, para encontrar algo perdido. Sí, esa imagen es muy popular, desde luego. Pero esa imagen, aunque es entrañable, pues apenas roza la superficie de quién fue realmente. Hoy queremos sumergirnos en la verdadera profundidad de su pensamiento. Que es inmenso. Exacto, un legado inmenso forjado en su sorprendente labor como predicador, sobre todo en Padua. Allí hizo algo realmente innovador para su tiempo, ¿eh? Instauró sermones diarios durante la Cuaresma. Algo increíble en esa época. Totalmente. Y desató un fervor religioso sin precedentes. Así que hoy nos adentramos en las ideas centrales de San Antonio, tal como él mismo las plasmó en sus sermones y escritos. Nuestra misión es descubrir juntos las claves de su espiritualidad, cómo entendía a Dios, qué significaba para él la oración, la vida interior. Ir a la esencia. Eso es. Y lo haremos basándonos directamente en los textos que nos han llegado. Vamos a desentrañar esto, porque cuando hablamos de sermones de hace casi 800 años, ¿a qué nos referimos exactamente? ¿Cómo abordaba él las escrituras en estos textos? Esa es la pregunta clave para empezar. Sí. Lo que conservamos de San Antonio no son transcripciones literales de sus predicaciones públicas, que debían ser apasionadas, muy directas. Me imagino. Son más bien una especie de manuales o prontuarios, ¿sabes? Colecciones de esquemas, ideas, exégesis bíblicas, pensadas sobre todo para formar a otros predicadores de la orden franciscana. Eran herramientas de estudio y predicación. O sea, que quizás el estilo que nos llega no es exactamente el de su palabra viva, la que dirigía al pueblo, sino algo más estructurado, más denso, pensado para la formación interna. Exacto. Son textos densos, llenos de referencias. Su método principal era fascinante, ¿eh? Explicar la Biblia con la propia Biblia. La Biblia con la Biblia. Sí, buscaba iluminar un pasaje difícil con otro que fuera más claro, relacionar el Antiguo Testamento con el Nuevo constantemente, encontrar significados espirituales profundos más allá de la letra, y para ello, claro, bebía de las grandes fuentes de la tradición. ¿Qué tipo de fuentes? Pues principalmente los padres de la Iglesia, esas figuras clave que interpretaron las Escrituras antes que él, ¿no? San Agustín, San Gregorio Magno, San Jerónimo. Sus interpretaciones serán autoridad para Antonio. Lógico. Pero no se quedaba ahí, ¿eh? También utilizaba filósofos clásicos como Aristóteles e incluso conocimientos de las ciencias naturales de su época, bueno, lo que se sabía entonces, bestiarios, lapidarios, buscando analogías en la creación que pudieran ilustrar verdades divinas. Todo servía para desentrañar la riqueza de la palabra de Dios. Aquí es donde se pone realmente interesante. Si estos eran manuales para la predicación, ¿qué mensajes nucleares? ¿Cuál era el corazón de lo que Antonio quería transmitir? Pues mira, hay un tríptico de virtudes que es absolutamente central y recurrente: la pobreza, la obediencia y la humildad. Pobreza, obediencia, humildad. El núcleo franciscano, ¿no? Totalmente. Pero es crucial entender cómo las presentaba Antonio. No eran vistas como meras renuncias o cargas pesadas, ¿sabes? Sino como caminos paradójicos hacia la verdadera riqueza y la auténtica libertad. ¿En qué sentido? En que iban a contracorriente total de la lógica del mundo, tanto de su época como, bueno, yo diría que también de la nuestra. Seguramente. Eran para él el seguimiento radical de Jesucristo. Y en una ciudad como Padua, que empezaba a ver florecer el comercio, la riqueza burguesa, este mensaje era profundamente contracultural, un desafío directo. Entiendo. No eran solo consejos piadosos, sino una alternativa radical de vida. Hay una cita que parece capturar esa promesa de un tesoro escondido en ese camino estrecho, una invitación directa de Jesús, a través de Antonio. Sígueme, pues, y te mostraré lo que ni ojo vio, ni oído oyó. Es como decir, atrévete a seguir este camino y descubrirás algo inimaginable. Exactamente. La humildad ocupa un lugar preeminente, casi como la base y la consumación de todo bien espiritual. Antonio repite constantemente las palabras del Salmo: Tú, Señor, no desprecias el corazón humillado. O recuerda al profeta Isaías, que dice que Dios habita en aquel que se humilla y se arrepiente. La humildad es vista como el terreno fértil indispensable para que la gracia de Dios pueda actuar. Sin ella, todo lo demás, digamos que se corrompe.
Y muy ligado a la humildad está la importancia radical que da a la confesión sacramental. Ah, la confesión. La llama nada menos que puerta del cielo y puerta del paraíso. Es el acceso directo a la misericordia infinita de Dios. Pero advierte, no vale cualquier confesión. Insiste en la necesidad de un corazón contrito. Contrito. Sí, una palabra que significa literalmente triturado, hecho polvo. Implica un arrepentimiento profundo, sincero, que abarque todos los pecados cometidos, incluso las negligencias, las omisiones, y un propósito firme de no volver a caer. Es una conversión del corazón, no un mero trámite. Y aquí es donde establece un contraste brutal con lo que él llama la codicia mundana. La codicia. Utiliza una imagen muy gráfica. La compara con un pozo profundo del que sube una humareda densa. Esa humareda, dice, representa las preocupaciones y los deseos materiales desordenados. Vaya imagen. Y tiene el poder de cegar la razón, de oscurecer la capacidad de ver las cosas espirituales. Lo terrible, añade, es que esa humareda puede oscurecer incluso a los religiosos, a los que compara con el sol y la atmósfera, que deberían ser fuentes de luz para el mundo. Esa visión de un humo tan denso debió ser especialmente impactante, sí. ¿Y qué propone él como antídoto frente a esa ceguera espiritual? Pues la acción decidida, la huida del pecado y la identificación con Cristo crucificado. Huir e identificarse. Sí, usa el ejemplo bíblico de Jacob huyendo de su hermano Esaú, que simboliza al diablo, ¿no? Y le dice al alma, huye también tú, amado mío. Siéntate también tú junto al pozo de la humildad. Buscar refugio activo en la humildad es el primer paso. Buscar el pozo de la humildad. Y el segundo es participar conscientemente en la pasión de Cristo, hacer morir los propios vicios, llevar con paciencia la cruz de la penitencia diaria, clavar nuestros deseos desordenados en esa cruz mediante la continencia, el autodominio. Es una lucha activa, no una pasividad. Hablando de imágenes potentes, los textos que nos han llegado están llenos de ellas también para hablar de Dios, especialmente del misterio de la Encarnación. Utilizaba metáforas visuales de una riqueza extraordinaria, ¿sí? Buscando hacer tangible lo intangible. Por ejemplo, presenta a Cristo como el sol divino, cuya luz es demasiado intensa para nosotros. Claro. Por eso, en la Encarnación, ese sol se cubre con una nube, que es su humanidad, para que podamos mirarlo sin quedar cegados. ¿La nube de la humanidad? Otra imagen muy poderosa es la del cilicio de la naturaleza humana. El silicio, esa prenda áspera de penitencia, aplicada a la naturaleza humana de Cristo, es sorprendente, la verdad. Sí, lo es. Dice que Jesús vistió ese cilicio de nuestra humanidad frágil y mortal. Y añade un detalle fascinante. Dice que esa túnica áspera fue cosida por la obra sutil del Espíritu Santo y por la fe de la Virgen María. Pero ¿no corría el riesgo de sonar un poco áspero, incluso negativo, para hablar de la humanidad asumida por Cristo? Es una buena observación, sí. Creo que Antonio utiliza esa imagen no tanto para denigrar la humanidad, sino para resaltar dos cosas. Por un lado, la inmensa humildad de Dios al asumir nuestra condición, con sus limitaciones, sus sufrimientos, y por otro, la realidad plena de esa asunción. No fue una apariencia, fue carne y hueso real, cosida a la divinidad de forma inseparable por el Espíritu y la fe de María. Y no se queda ahí, Compara el vientre virginal de María con un granero purísimo, donde se guarda el trigo más selecto, que es Cristo. El trigo en el granero. Este granero está rodeado de lirios, símbolo de la virginidad perpetua de María. Y ese trigo divino, dice, nos alimenta y nos salva del hambre espiritual, igual que el trigo de José salvó a Egipto. ¡Qué bonito! Otra imagen bellísima es la de la venida de Cristo en la Encarnación como una lluvia suave sobre el vellón de Gedeón. Destacad la delicadeza, el silencio de su llegada. Suave, silenciosa. Eso es, en contraste con la segunda venida, que compara con un granizo justiciero para los impíos. Siempre juega con estos contrastes para iluminar distintas facetas del misterio. Es fascinante cómo usa elementos de la naturaleza o de la vida cotidiana para hablar de realidades tan profundas. Y en cuanto al misterio central de la fe cristiana, la Santísima Trinidad, ¿cómo se refleja en sus escritos? ¿Encontramos un tratado sistemático o algo así? No,
No encontramos un tratado abstracto sobre la Trinidad como lo entenderíamos hoy. Antonio era un predicador, no un teólogo especulativo de cátedra, digamos. Claro, su enfoque era otro. Es una realidad absolutamente viva y operante en la experiencia espiritual del creyente. Se refleja constantemente en sus explicaciones sobre la oración, sobre la gracia. ¿Podrías darnos algún ejemplo de cómo aparece esa dinámica trinitaria? Claro. Al hablar de la oración de petición, explica que Jesús nos enseña a pedir algo y aclara que ese algo esencial es el amor al Padre, pero siempre en nombre del Hijo. Y añade que, como el Padre mismo es amor, ciertamente nos lo concederá, si lo pedimos así. ¿Ves la interacción? Pedimos al Padre por medio del Hijo y recibimos el amor, que es el Espíritu. También habla explícitamente del Espíritu Santo como el Consolador prometido, enviado por el Padre en nombre del Hijo. Su misión, dice Antonio citando el Evangelio, es enseñarnos todo y recordarnos las palabras de Jesús. Es el Espíritu quien infunde el aliento de vida en el alma muerta por el pecado, resucitándola a la vida de la gracia. Y a veces sus sermones culminan en oraciones dirigidas explícitamente a la Trinidad, como una que dice: «Te suplicamos, pues, Señor, tú que eres uno y trino, pidiendo la gracia de la perseverancia y ser recibidos finalmente en la gloria». Así que la Trinidad no era solo doctrina para él, era la dinámica misma de la vida espiritual. Y sobre esa vida interior más personal, la oración, la contemplación, ¿qué énfasis encontramos en las fuentes? Antonio le da una importancia capital, fundamental. Considera la vida contemplativa, esa búsqueda de la unión íntima con Dios, como la parte superior del edificio espiritual del cristiano. La parte de arriba, lo más alto. Pero, y esto es muy interesante, subraya que la cabeza que debe dirigir y coronar esa vida contemplativa es la caridad. ¿La caridad? Sí, cita el Cantar de los Cantares. Su cabeza es oro puro. Para Antonio, una contemplación que no desemboque en un amor más grande a Dios y al prójimo sería estéril o incluso, engañosa. La caridad le da autenticidad y finalidad. Tiene lógica. Y utiliza imágenes muy bellas para describir el alma que cultiva esta vida interior. La compara con un jardín, una huerta cerrada, donde el alma fiel cultiva las virtudes y produce frutos espirituales que identifica con los dones del Espíritu Santo. También usa la imagen de la penitencia como una nuez, ¿verdad? Me suena haberlo leído. Sí, es una comparación muy gráfica, muy suya. La penitencia, que es necesaria para purificar ese jardín del alma, es como una nuez. Tiene una corteza exterior amarga, la mortificación, lo que cuesta. Lo de fuera. Luego, una cáscara dura, la tribulación, la dificultad. La parte difícil de romper. Pero dentro se encuentra el fruto dulce, la alegría y la consolación espiritual que Dios concede. Muestra que el esfuerzo tiene una recompensa interior, ¿sabes? Claro, no es solo sufrimiento. Y la famosa imagen de la escala de Jacob también la usa. La retoma para simbolizar la ascensión espiritual. El alma, mediante la oración y la virtud, sube por esa escala hacia Dios. Y lo hermoso es que, según Antonio, es Dios mismo quien sostiene firmemente la escala desde lo alto y acoge con amor a los que se esfuerzan por subir. Qué imagen más consoladora, ¿no? Dios esperando arriba. Sí. Y el culmen de esa subida es poder descansar sobre el pecho de Jesús, una imagen tomada del discípulo amado en la última cena. Para Antonio significa reposar en el corazón de Cristo, en su amor íntimo, donde se encuentran todos los tesoros de la sabiduría y de la ciencia. ¿Y qué se necesita fundamentalmente para emprender esa subida y alcanzar esa quietud? Pues dos cosas clave, según él. Buscar la quietud interior y ser perseverantes en la oración. Quietud y perseverancia. Antonio era un hombre de acción, un predicador incansable, pero sabía que la raíz de todo estaba en la unión con Dios. Cita a su padre espiritual, San Agustín: «Señor, nuestro corazón está inquieto hasta que repose en ti». Una frase mítica. Reconoce que el lugar natural del alma humana es Dios y solo en él encuentra la verdadera paz. Por eso, la oración no puede ser algo esporádico de vez en cuando. Insiste mucho en la perseverancia. Muchísimo. Pone los ejemplos del Evangelio, ¿recuerdas? La viuda insistente que consigue que el juez injusto le haga caso, o el amigo inoportuno que llama a medianoche pidiendo pan hasta que se lo dan.
La lección es clara. Hay que pedir, buscar y llamar sin desanimarse. Dios quiere ser importunado con nuestra oración confiada. Esa constancia en la búsqueda es esencial para hallar la unión con Él. Y esta insistencia en la perseverancia, bueno, choca un poco con nuestra cultura actual de la inmediatez, ¿verdad? De la gratificación instantánea. Totalmente. Nos cuesta mantener el esfuerzo en la búsqueda espiritual, sí. Absolutamente. Y lo fascinante, y que hace su mensaje tan potente, es que Antonio no presenta estos ideales de humildad, pobreza, oración perseverante, en un vacío idílico, como si fuera fácil. ¿No era un mundo ideal el suyo? Tampoco. Para nada. Todo lo contrario. Sus sermones están repletos de críticas durísimas, tanto en la sociedad como, ojo, dentro de la propia Iglesia. Ese contraste constante es lo que da urgencia a su llamada a la conversión. ¿Qué tipo de actitudes o vicios criticaba con más fuerza? Podemos agrupar sus críticas en torno a dos grandes ejes, digamos. Por un lado, los pecados que nacen de la soberbia y la búsqueda de estatus. La soberbia. Aquí entra su crítica feroz a la soberbia misma, recordando que, cuanto más alta es la posición, más ruinosa es la caída. Denuncia sin piedad la hipocresía, a la que llama gloria de la piel. Gloria de la piel. Sí, el aparentar virtud por fuera, mientras por dentro se desprecia a Cristo y se engaña a los demás. Pone el ejemplo de Herodes, que finge querer adorar al niño para en realidad matarlo. Muy gráfico. Y también critica duramente a los falsos religiosos de su tiempo, aquellos que visten hábito pero solo buscan su propio beneficio, el poder, la comodidad, comportándose como lobos rapaces con piel de oveja. ¿Y el otro eje de críticas? El otro gran frente son los pecados que nacen del apego desordenado al mundo y de la apatía espiritual. Aquí arremete contra la avaricia y la codicia. Usa ejemplos tremendos como el del amo que abandona a su esclavo enfermo en el desierto porque ya no le es útil, comparándolo con cómo el mundo trata a los que no les sirven. Condena la lujuria, que dice que ciega la razón e impide concebir el espíritu de salvación. Critica la tibieza espiritual. La mediocridad, ¿no? Exacto, la mediocridad del justo tibio que cree cumplir pero le falta fervor, y denuncia con especial vehemencia la dureza de corazón hacia los pobres. Compara a los ricos insensibles con los hijos del buitre. Hijos del buitre. Sí. Según una creencia popular de la época, los buitres abandonaban a sus padres ancianos cuando ya no podían alimentarse solos. Los contrasta con los hijos de la grulla, que sí cuidaban de sus progenitores. Vaya. Su mensaje es claro. Cristo mismo está llamando a la puerta en la persona del pobre, y no reconocerlo es una ceguera culpable. Sus críticas no eran un simple lamento moralista, eran una estrategia pastoral muy eficaz. Al mostrar las consecuencias nefastas del pecado y la mediocridad, subrayaba la belleza y la necesidad vital de la humildad genuina, la pobreza de espíritu, la obediencia sincera, la caridad activa y ardiente, la pureza de corazón y el fervor constante. Una llamada a ponerse las pilas, vamos. Eran llamadas urgentes a la conversión, a tomarse en serio el Evangelio. Y es inevitable, como decías antes, sentir que muchas de esas críticas siguen siendo un espejo incómodo para nuestra propia forma de vivir la fe y de relacionarnos con el mundo material y con los demás hoy. Ha sido realmente un viaje intenso y revelador por el pensamiento de San Antonio. Sí, señor. Y para cerrar, hay una imagen final de sus escritos que me parece que encapsula de manera brillante gran parte de su mensaje y nos deja una pregunta resonando, ¿sabes? A ver, ¿cuál? Antonio presenta la cruz de Cristo como un espejo. Dice literalmente, Cristo que es tu vida está colgado delante de ti, para que tú te mires en la cruz como en un espejo. Mirarse en la cruz como en un espejo. Qué paradoja tan potente. ¿Qué hacemos después de mirarnos en ese espejo? ¿Somos como esa persona que describe el apóstol Santiago, que se mira fugazmente el rostro en el espejo y nada más irse se olvida de cómo era? ¿O permitimos que esa imagen de la cruz, con esa mezcla paradójica de nuestra miseria redimida y nuestra grandeza regalada, transforme de verdad nuestra manera de vernos a nosotros mismos y de vivir cada día? Es una pregunta que atraviesa los siglos y nos interpela directamente hoy. Una imagen final potentísima, sí, la del espejo de la cruz. Sin duda una invitación a que cada oyente siga reflexionando, le dé una vuelta a estas ideas profundas de San Antonio de Padua y cómo pueden, o no, iluminar su propio camino en el mundo actual. Muchísimas gracias por acompañarnos en este análisis en profundidad.